Eh, ya dijimos los tipos de tejidos. Ana, una duda que no sé si ellos la tienen, porque viste que la clase empieza con un cuadro del Robbins, que a veces más que aclararle les oscurece, porque no está claro, se les embrolla ahí qué es regeneración, qué es reparación. Vieron que Yana se los dijo esto, ustedes tienen que poner como título de la clase reparación y de ahí sacan 2 flechitas, ¿sí? ¿Cómo se puede reparar? ¿Regenerando o cicatrizando? Si ustedes copiaron esa imagen que es del Robbins, no sabemos si es por la traducción o por qué, pero hay medio un embrollo de flechas y no está claro esta base, ¿sí? Es verdad, porque ahí ese cuadro en Robbins habla de fibrosis, cuando hay una lesión tisular persistente, y habla de regeneración y reparación, lo da como si fuera otro tipo de, no sé, de cicatrización. En realidad lo da como sinónimo de cicatrización y eso es confuso, ¿sí? Sí, es verdad, es verdad. Sí, por las dudas, porque capaz que ellos después lo tienen todo entremezclado y cuando recién le preguntaba qué pasa con el epitelio, se quedan todos ahí como mirando. Entonces tienen 2 opciones, regenera o cicatriza, ¿sí? Y yo pienso que el tema de que habla tanto de fibrosis o de lesión debe ser en relación a los cuadritos que vimos en inflamación, que decíamos que si había lesión del tejido, terminaba en una fibrosis, y esa fibrosis es el proceso de cicatrización. Que pienso que el cuadro apunta a eso, quizás, y no está muy claro ahí. Sí, y tenés razón, esto es por una cuestión de traducción. Sí, porque pasó los miércoles, pasó ayer, yo te decía que estoy, el jueves también, que todo esto tenían copiado, capaz que lo copian textual y termina después jugándoles en contra para el choice. Bueno, el choice seguro que les pregunta una cosa, es muy funcional, una pregunta muy fácil, tal tejido, ¿cómo repara? ¿No? Entonces, reparación, saquen 2 flechas y ahí estudian cada uno de los procesos, ¿sí? Eso, sí. Esa sola aclaración de... Sí, vale la aclaración. Le voy a decir a la doctora Renú que revise esa foto. A ver qué dice acá de los factores de crecimiento. Teniendo en cuenta que la regeneración de los tejidos lesionados implica la proliferación de distintos tipos celulares, ¿cuál es el rol de los factores de crecimiento en este proceso? Nadie les va a pedir que indiquen qué factor de crecimiento estimula cada tipo celular. Sí sepan que hay distintos factores de crecimiento que estimulan la proliferación de distintos tipos celulares. Esto lo vieron en embriología, probablemente no sé con cuánta profundidad. Es indispensable conocer un poquito cuáles son los factores, porque acá dice qué otros efectos sobre el proceso reparativo pueden tener los factores de crecimiento. Por un lado, existen grupos de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de distintos elementos celulares y distintos tipos de elementos tisulares, ¿sí? También estimulan la formación de la matriz extracelular, que ojo, que en la reparación, como decía el doctor González, que me pareció muy buena esa acotación con respecto a la funcionalidad del miocardio, el anclaje de las células en el medio extracelular y la influencia de ese medio extracelular y la maduración de ese medio extracelular tiene una gran implicancia tanto en el restablecimiento de la arquitectura como en el restablecimiento de la función, ¿sí? Pensemos en el hueso, por ejemplo. ¿El hueso puede regenerar? El hueso es un tejido conectivo especializado, donde la matriz extracelular está mineralizada. ¿Puede regenerar? Sí, puede regenerarse, profe. Sí. Bien, el hueso puede regenerar, pero necesita que madure esa matriz, ¿sí? Ahora, yo les voy a tirar otro que estamos viendo placa, en enfermedades asociadas a placa. Cuando hablamos de caries, por ejemplo,
la dentina, que es otro tejido conectivo especializado, ¿puede regenerar? No regenerarse, pero sí remineralizarse. Bien. Puede reparar esa matriz extracelular, pero nunca va a poder regenerar, ¿sí? Nosotros tenemos un problema o no, porque nos da laburo. Todo lo que se pierda de esa dentina, lo vamos a tener que restaurar con arte y conocimiento de los biomateriales, pero vamos a tener trabajo para restaurar ese pedazo de pieza dentaria que se pierde, ¿sí? El hueso, sin embargo, regenera, o sea que, y eso lo vamos a estudiar en realidad. El proceso reparativo en hueso se ve en la anatomía patológica bucal, porque hueso no lo vemos, patología ósea, en este curso de patología general, pero sí cualquier cosa que hagamos en el hueso, siempre tenemos la posibilidad de que eso regenere, ¿sí? Cosa que es buena para los cirujanos maxilofaciales. Se puede guiar esa regeneración, se habla de... Acá me pregunta si la bioingeniería puede lograr que se regenere dentina. La bioingeniería está intentando fabricar dientes de nuevo. Cuando se empezó el trabajo de fabricar un nuevo órgano, ¿saben cuál fue el órgano que se eligió en la ingeniería de tejidos para estos ensayos, para fabricar un nuevo órgano? Un diente. Los biólogos, los bioingenieros dijeron, bueno, elijamos un órgano para tratar de reproducir en el laboratorio. Eligieron el diente. Y de hecho, hay muchos trabajos que están siendo publicados en los últimos 5 o 6 años donde están fabricando dientes. Agarran células madre, por un lado hacen... Ahí tenés que trabajar un montón con las matrices porque necesitas que tenga esmalte, dentina y una pulpa y que después esto puedas ponerlo en una situación funcional en boca, pero se están fabricando piezas dentarias por bioingeniería. En realidad no se recupera la dentina que perdiste en una pieza dentaria que tiene una lesión, pero sí se está fabricando dentina. Y hay trabajos que lo que hacen es estimular, por ejemplo, que esa dentina selle una zona que se perdió, con distintos factores de crecimiento. Se le ponen factores de crecimiento que están a veces incluidos dentro de la matriz dentinaria. Hay tratamientos de endodoncia, de cubrimiento pulpar que fabrican dentina terciaria o estimulan la formación de dentina esclerosa o dentina translúcida, ¿sí? Pero en realidad no se recupera ese pedazo de diente que se perdió, no crece hacia afuera, digamos, el diente. Pero sí se están fabricando piezas dentarias que va a ser un gran problema para los que fabrican implantes dentales. Si pueden fabricar un diente, sería lo ideal. Señor, fabriquen un diente, bueno, vengan dentro de 1 mes y medio, 2 meses, que le pongo el diente. Déjenme unas células madre y les fabrico el órgano de reemplazo. Hay un montón de películas de ciencia ficción que abordan ese tema, ¿no? De los órganos y las... Ahora tenés que poder fabricar un órgano que sea también biocompatible, que es parte del tema de hoy. Creo que habla de injertos y no hablamos de trasplantes, pero sí es cierto que tiene que ser aceptado y tolerado por los tejidos del receptor. ¿Se acuerdan un poco de eso, de inmunología? Con respecto a los trasplantes, eso entra en el final, aloinjerto, senoinjerto. El tejido completamente compatible sería el propio o un gemelo homocigota, ¿sí? Pero si es dentro de la misma especie, tienen que compartir el complejo mayor de histocompatibilidad, que está codificado en el cromosoma 6. Mirá cómo me acuerdo el cromosoma. ¿Sabes por qué me acuerdo el cromosoma? Porque hay un autor que se los aconsejo para leer cualquier libro de este tipo. Es ciencia ficción, pero es médico. Robin Cook, el que escribió el viejo libro que hicieron la película Coma, aborda distintos temas y siempre, y hay un libro que se llama Cromosoma 6,
hoy en día que se utilizan y se fabrican animales transgénicos. Ahí se fabrican animales transgénicos donde se les implanta una porción del cromosoma o alguna porción de un gen de otra especie. Esto se hace mucho en el laboratorio para estudiar algunas patologías. Se han hecho, no sé, chanchos y vacas transgénicos con el gen de la insulina humana para que produzcan insulina y poder ponérselo a los pacientes. Es más fácil cuando uno piensa que esto se fabrica en un tanque, así como se hacen las vacunas, y que esto lo fabrican bacterias o levaduras fabrican, hongos fabrican las proteínas que uno necesita de reemplazo, o una hormona, ¿sí? En este libro Cook lo que hace es evaluar la posibilidad de que se fabriquen monos transgénicos, donde había una serie de pacientes que necesitaban, por ejemplo, un trasplante de hígado, entonces le sacaban el cromosoma 6 a ese paciente y fabricaban un embrión de mono con el cromosoma de este paciente, y cuando el monito crecía le sacaban el hígado y se lo trasplantaban a este señor. Por supuesto que los que tenían plata para hacer esta maniobra, que no era legal y no era ética, eran toda gente de plata, de la mafia, entonces hay toda una trama policial interesante. Búsquenlo ese libro, está bueno, Cromosoma 6, Robin Cook. Bueno, pasamos el sector nerd y de aviso literario del día. Sí tenemos que tener, entonces, esta biocompatibilidad o inmunocompatibilidad para la realización de trasplantes. Esto entra en el final, no acá. Describe el mecanismo de angiogénesis que se produce en la reparación tisular. Hablamos ya de esto cuando hablamos del tejido de granulación. Esa angiogénesis, entonces, recuerden que los vasos neocapilares o nuevos vasos se van a generar a partir de los endotelios de las células, de los vasos presentes en la zona. Acá esta pregunta está buena. Tras su síntesis y depósito, ¿el tejido conjuntivo de la cicatriz sigue sufriendo modificaciones? Madura, ¿sí? Es lo que vimos al principio. Sí, después de su depósito, el tejido conjuntivo va a madurar de tejido de granulación a tejido fibroso y puede sufrir una fibrohialinosis. Contestado. La cicatrización de las heridas cutáneas ocurre por primera o segunda intención según la naturaleza y tamaño de la lesión. Describan las etapas de cada proceso reparativo. Acá yo voy a hacer una acotación que es muy importante, porque uno piensa que es la cantidad de tejido que se pierde lo que hace que cicatrice por primera o por segunda. Una herida, ¿sí? Donde yo agarro, no sé, yo estoy hablando de un corte con cuchillo, a veces se habla de herida incisa, porque es una incisión limpia y los bordes son derechitos, ¿sí? Entonces, siempre una herida incisa cicatriza por primera intención. La respuesta es no. ¿Sí? Por eso vos tenés que ir a hablar con el médico o con el cirujano maxilofacial y que te diga, ¿esto necesita sutura o no? Porque una herida va a cicatrizar por primera intención, además de que se produzca por un corte limpio y porque haya buen afrontamiento de los labios o bordes de la herida. Miren esto, si estos son los bordes de la herida, yo me corté con un cuchillo, pero se me separan o tienden a separarse, eso va a cicatrizar por segunda, porque si bien no se perdió mucho tejido, acá se va a terminar formando una cicatriz. Por eso, para completar la diferenciación de cicatrización por primera intención, tenemos que hablar de un corte inciso y limpio y donde los bordes de la herida se mantengan íntimamente asociados durante todo el proceso cicatrizal. Y ahí necesitamos fijar esos bordes de la herida,
¿sí? Con una unión íntima, que esto puede hacerse con un punto de sutura. Hoy en día muchos de los chicos se usa, no me acuerdo el nombre, que es como una curita en realidad, o se puede usar la gotita, ¿sí? Que son adhesivos quirúrgicos que lo que hacen es mantener los bordes para que no se separen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un cirujano plástico? Un cirujano plástico incluso puede transformar una herida con pérdida de sustancia en una herida donde los bordos se puedan unir. Hacen cortes donde evitan la tracción de la herida y haciendo que esa herida tenga bordes íntimamente unidos, voy a tener una reparación en la zona superficial que va a ser por primera intención. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hubo pérdida de sustancia, pero si yo puedo labrar, es como cuando pierdo un pedazo de tela y le hago un surcido invisible o uno de los 2 pedazos que me quedaron de ese agujero y hago que esto quede más chiquito, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el cirujano plástico. A veces o labra o empareja los bordes de la herida y los sutura, ¿sí? Eso lo van a estudiar en cirugía. La sutura tiene toda una técnica donde vamos a usar distintos tipos de material para hacer esa unión y la distancia entre los puntos también es importante, porque no, el punto tiene que quedarse o hacerse esa sutura de manera que no comprima los bordes de la herida, porque si yo lo ato a presión, puedo tener una zona donde se deprime el borde de la herida y va a quedar una marca, ¿sí? Ahí tiene que ver la prolijidad y el conocimiento de la técnica quirúrgica de la persona que está suturando. No es que agarro un hilo de paquete y coso. También la distancia entre los puntos tiene que ver con que no se abra la herida en esas zonas intermedias. Pero repito, volviendo a la reparación y a la cicatrización por primera y por segunda. En la cicatrización por primera, entonces tengo que mantener unidos esos bordes de la herida durante todo el proceso reparativo, que puede ser con hilo, con grampas, para las heridas que tienen más tracción en cirugías, en cirugías abdominales, y en cuello también se usan esas grampas quirúrgicas, que es como una abrochadora. ¿Y cuál es la diferencia? Yo le voy a hacer una pregunta que yo suelo hacerla en los finales presenciales. Si yo tengo 2 heridas que ya cerraron, donde se produjo la epitelización, cayó la costra, ¿puedo decir esto cicatrizó por primera y esto cicatrizó por segunda? Sí, puedo. Creo que en la Tiene que ver con el tipo cicatrización... de... perdón. Perdón. Seguí. A ver, dale, Alejandrina. Creo que visualmente, por el tema de la formación del tejido de granulación, se puede observar una cicatriz distinta que si fuese Exacto. Cuanto más grande sea la cicatriz que yo puedo ver, esa cicatriz es una secuela de una cicatrización por segunda. En el caso de la cicatrización por primera intención, y por eso les meto esto del cirujano plástico, porque además de la estética, yo tengo menos tejido cicatrizal, menos tejido fibroso en la zona. Funcionalmente esa zona va a ser mejor, porque por más que esté el problema de la estética, pensemos en un tejido fibroso cicatrizal en sitios como los agujeros, si esto sucede en la zona peripalpebral o en la boca, si yo tengo una tremenda fibrosis, el paciente no va a poder abrir la boca de manera normal, ¿sí? Pensemos en los pacientes, tanto en los orificios o en las zonas de pliegue y de movimiento, el paciente quemado, que tiene una quemadura severa y que se produce una gran fibrosis, muchas veces pierde funcionalidad porque no se puede mover, tironea esa cicatriz, ¿sí? En boca, por suerte no son tan frecuentes, Laura, las fibrosis post-cicatrizales, pero ojo con los pacientes que tienden a hacer keilitis o tienen estas patologías del proceso cicatrizal donde se produce un exceso de tejido
de granulación y de tejido fibroso, ¿sí? Ay, perdón, ¿keilitis o keloides? Queloides, perdón. Ahí está, queloides, sí, para no se nos confunden los... Sí, fui yo. Estaba viendo, no está en la guía el queloide, ¿o sí? No. No me acuerdo si uno preguntaba por cicatrices hipertróficas, que sería lo mismo, pero Sí, no, pero no lo tenemos estaban acá. las preguntas. Sepan que en realidad son dos patologías distintas. El queloide es una alteración que tienen algunos pacientes que es innata del paciente. Es el paciente que tiende a tener una sobreexpresión de factores de crecimiento que estimulan esa producción de tejido cicatrizal, ¿sí? ¿Saben dónde se ven principalmente los queloides? En los piercing, en el lóbulo de la oreja, les crece como si fuera una bola de tejido cicatrizal que excede los límites superficiales de esa herida. Y por otro lado, hay algo que muchos lo usan, lo dicen o lo usan como sinónimo, que es la cicatriz hipertrófica. La cicatriz hipertrófica tiene que ver muchas veces o con la movilidad del sitio de reparación, ¿sí? Donde se forma tejido de granulación, se rompe, entonces se forma otro nuevo coágulo, se vuelve a formar tejido de granulación y eso excede los límites. Hay algunos, me hago cargo del prejuicio, Hay algunos tarados que cuando ya no tienen qué hacerse en el cuerpo, hacen cosas como algo que le llaman branding. Branding es agarrar y hacerse dibujitos, ¿sí? En heridas, se escriben el nombre de la novia o esas cosas, o el nombre del equipo de fútbol, o se hacen un escorpión, ¿sí? Con un bisturí y se lo siguen cortando mientras va cicatrizando. Entonces, crean una cicatriz hipertrófica que va a tener la forma del escorpión, ¿sí? Son los tarados mentales primitivos cerebrales. Esto lo dice la doctora Colette y se hace cargo de lo que estoy diciendo. Hay tribus en África que, como no se pueden tatuar, es difícil, porque si vos tenés un individuo de color, ahora estamos con todo este tema de lo políticamente correcto, yo voy a ir en cana, no va a venir a buscar nadie y voy a ir mal. Gente de color negro, ¿sí? Si vos tenés que tatuar a un negro y el tatuaje no se ve tanto. Entonces hay tribus de África donde una de las ceremonias de pasaje a la adultez, ¿sí? Consiste en fabricarse estas cicatrices hipertróficas. En los negros, además, es más frecuente la aparición de queloides. Hay patologías que tienen una mayor incidencia en algunos grupos étnicos. Los queloides son más frecuentes en la gente de tez oscura. Bueno, les cuento esto de los cicatrices hipertróficas. Lo que hacen es agarran una tabla de madera, le ponen unos clavos, ¿sí? Haciendo un dibujito, una especie de mandala con clavos. Entonces al pibe cuando tiene 13 años, o la piba, no sé, 12 años, cuando empiezan a hacerse adultos, que agarran la tabla esa y se la clavan acá en el pecho o en la espalda. Para que fabrique esas heridas con esos dibujitos que después van a formar estas cicatrices. ¿Y qué color tiene una cicatriz? Que va a la macroscopía de la cicatriz. ¿Qué color tiene ese tejido conectivo fibroso con fibrohialinosis? ¿Qué color tiene? Blanquecino. Entonces hablamos del pibe que está en la tribu de África. Ese dibujito va a tener un color blanquecino que se va a ver mucho mejor que un tatuaje, ¿sí? Entonces ya saben, cuando viene el negro le dicen, vení que te hago un tatuaje con unos clavos. Te va a quedar re lindo, blanco. No digan esto. Voy a tener que borrar la mitad, editar las grabaciones de estas clases porque yo voy a ir presa, ya lo digo. Bien. ¿Alguno tiene un branding en esta conexión? Díganmelo ahora y le pido disculpas. No sinceras, porque sigo pensando lo mismo. Bien.
¿Qué otra diferencia tengo entonces? Entre una cicatrización primaria y una secundaria, no voy a tener secuelas en la primaria, no voy a tener... La cicatriz está, pero es muy chiquita y es macroscópicamente muchas veces imperceptible. Pero si pensamos en el proceso, ¿qué otras diferencias tengo? Vamos a hacer un cuadro. Tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en reparar una herida, una cicatrización por primera intención y una cicatrización por segunda intención? Tiempo. 4 semanas, la de primera intención. La de primera intención, un montón, 4 semanas. Yo tengo mala cicatrización. No. La cicatrización primaria tarda alrededor de 7 días, una semana, que es el tiempo que vos le dejás los puntos puestos a un paciente. El punto de sutura se saca entre los 7 y 10 días. En realidad, 7 días ya los puedes sacar. Pero ojo, ojo al piojo. Yo elimino el punto de sutura y ese tejido que se formó porque esa zona no se estaba movilizando. Entonces, el tejido ese conectivo ¿tiene las fibras colágenas dispuestas siguiendo los requerimientos mecánicos de la zona? No. El tejido conectivo tiene que madurar y remodelarse, ¿sí? Se van a reabsorber fibras colágenas, se van a formar otras siguiendo las líneas de tracción. Por eso, cuando uno se saca los puntos, porque tuvo una herida, hoy en día los médicos y los cirujanos lo que hacen es que ponen tiras adhesivas perpendiculares a la línea. Si la línea de la herida era así, te ponen todas tiritas puritas o tira adhesiva para que la zona no se tironee a los 7 días, porque se puede volver a desgarrar, ¿sí? Las mujeres que tienen una cesárea, por ejemplo, le dejan el vendaje puesto unos días más precisamente para que remodele esa zona y tenga mayor resistencia. Pero el tiempo en el que vos tenés que sacar los puntos son 7 días, si no son reabsorbibles. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le dejo el punto puesto a ese paciente? Más de 7 días y lo dejo un mes, como decís vos que tarda. Ese punto es una zona donde tiene un agujero que entra, atraviesa la piel, se puede infectar, ¿sí? O puede comportarse como un cuerpo extraño. Y se puede formar un granuloma tratando de reabsorber eso, ¿sí? Entonces, tiempo, 7 días para una de primera intención. Segunda o secundaria o cicatrización por segunda, ¿cuánto tiempo tarda en formarse el epitelio? 3 A ver semanas. si eran 4 semanas. Sí, hablan de 21 días, 3 o 4 semanas. Es un tiempo estándar, repito, ¿sí? Acá depende del tamaño de la herida. Una cosa va a tardar 3 semanas si esto tiene este tamaño así, pero si la herida es así, va a tardar un poco más, ¿sí? Pero en general hablamos de 3 semanas porque es el tiempo que se estudia la mayor parte de los modelos experimentales con cierto tamaño de herida. Entonces, tiempo distinto. Pérdida o no de sustancia. La otra cosa es, se forma, y que tiene que ver con esa cicatriz, con esa secuela, es la cantidad de tejido de granulación que se forma. En la cicatrización por primera intención, ¿se forma tejido de granulación? ¿Saben qué? Cantidad, ¿no? Poquito, muy poquito, pero sí se forma, ¿eh? Muy poquito. Mientras que en la herida por segunda intención hay una gran proliferación de tejido de granulación, que va a terminar siendo una cantidad importante de tejido fibroso al final de esa cicatriz. Bien. Y finalmente tendríamos que resumir un poco cuáles son los factores locales y sistémicos que modifican esa reparación tisular. A ver, pensemos en factores locales. Algunos ya fuimos mencionando. ¿Qué factores locales pueden modificar el proceso de reparación? Si hay algún cuerpo extraño. Movilidad.
Bien, cuerpo extraño. Otra, La movilidad, el tamaño que tenga la herida. la movilidad, el tamaño. Bien. Y la irrigación que tenga la zona, ¿sí? No es lo Si hay mismo infección o no. si hay infección, perfecto. ¿Y sistémicos? O generales, a veces se Tiene habla que de ver factores. con la edad, con el metabolismo de la persona. La Bien. nutrición. Metabolismo, edad, nutrición. Con respecto a la nutrición, a ver, ¿qué, vamos a hablar de vitaminas. ¿Qué vitamina les parece que es importante para que se pueda fabricar correctamente ese colágeno? Proteína. La vitamina C. Vitamina C, bien, Nadia. La vitamina C. El paciente que no tiene vitamina C tiene alteraciones importantes en todo el colágeno de su cuerpo, ¿sí? Esos, la boca del pirata, con encías sangrantes. Para la fabricación de los epitelios, ¿qué vitamina? La vitamina D. La vitamina D. No, ¿cómo me llamo yo? Ana Colette. La vitamina A es importante, ¿sí? La K tiene que ver con la hemostasia, pero no con la proliferación y sobre todo con la unión de las células epiteliales. Por eso cuando estos factores nutricionales y sobre todo el aporte vitamínico, les conté la historia de la super sopa de Churchill en esta comisión. Yo tenía una paciente, que la mamá de Mandy Schwinn, que trabaja en la Comisión de Energía Atómica, un amor de persona. Esta señora había muy mayor, vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra, cuando empiezan a reclutar cada vez gente más joven, pues se les iban muriendo los soldados, entonces cada vez iban reclutando más jóvenes. Cuando les hacían la revisación médica, las Islas Británicas, todo el mundo dice, ay, qué lindo Londres, son una porquería, 2 islas de porquería que no tienen plantaciones, nosotros tenemos un mejor lugar. Que lo administremos mal es otra historia, pero ese lugar es una porquería. La mitad del año lloviendo, no tienen luz solar, no fabrican vitamina D, pacientes que tenían problemas de raquitismo. Entonces empiezan a hacer la revisación médica y se dan cuenta que la mayor parte de la población estaba malnutrida, que tenían problemas de raquitismo, problemas de déficit de vitamina C. Entonces, ¿qué hace Churchill? Gran líder, uno puede discutir aspectos de los líderes mundiales, y dice, no podemos tener una población desnutrida. Entonces agarra todos los terrenos que estaban al lado de las vías de los ferrocarriles, que eran terrenos fiscales, dice, bueno, acá vamos a plantar, y divide a las mujeres que no estaban yendo al frente del de batalla por cuadra, y le dice, bueno, acá tiene, esta manzana tiene, o esta cuadra tiene estas bolsas de semilla, planten esto. Entonces plantaron zanahorias, zapallo, todas las verduras que se sabía que tenían vitaminas. Y se iban rotando por semana, una semana una semana otra semana otra, el grupo de gente que cocinaba. Plantaron verduras, cosechaban esas verduras, y las que cocinaban picaban esas verduras y hacían un caldo, cosa barata, con un poco de sal, y hacían la super sopa con vitaminas para nutrir a la población. Cuando se quieren hacer cosas y se puede organizar, se puede alimentar en esas islas pedorras. Acá en la Argentina, por ejemplo, yo vivo en Ituzaingó, acá a cuadras de ay, me olvidé cómo es el Instituto de Investigaciones de Agricultura de la Argentina. INTA. Acá, del INTA. Acá en el INTA, si vos vas, te regalan esa bolsita de semillas y agarras y las plantás en tu casa para nutrir a tus hijos. Que la gente no lo haga es otro problema, pero el INTA te regala las semillas, para que y estos datos que parecen, Colette se cuelga
Cuando ustedes tengan un paciente, porque, a ver, puede ser que tengas tu consultorio en Palermo, en La Recoleta, no sé, en un lugar donde no, la gente no lo necesite, pero puede ser que vos estés atendiendo el día de mañana en, no sé, en el Cruce de Castelar o en un hospital público y vengan las madres y vos le digas, ¿sabes qué? Vos vivís acá cerca, ¿por qué no te vas al INTA y te conseguís esto y te haces una huertita en el fondo de tu casa? Que si seguimos así, todos vamos a tener la huertita en el fondo de casa. Pero estos son datos que tienen que ver con la promoción de salud, y de paso te da tiempo como para distraerlo y poder darle la anestesia y que el paciente no grite. Estos son todos diálogos que tienen distintas funciones. Bien, volviendo a esto de los factores sistémicos, todos los factores nutricionales son muy importantes. Si viene una paciente que vos sabés que está ahí, medio escuálida, que no tiene, y alguien mencionó las proteínas, la proteína también es necesaria para sintetizar, para que el paciente tenga su aporte de aminoácidos y que pueda sintetizar todos los componentes celulares de estas nuevas células de reemplazo. Con respecto a la edad, ojo con la edad, porque hay pacientes que tienen 80 años y reparan como un pibe 20, y hay pacientes de 20 años que tienen problemas nutricionales y no reparan nunca. Tiene que ver el estado metabólico de esos tejidos del paciente, ¿sí? Sí se sabe, por ejemplo, que si uno hace una cirugía intrauterina, muchas veces se producen fenómenos de regeneración tisular. Las cirugías, a los chicos que les hacen los bebés, en realidad son nonatos, cuando se hacen cirugías, cosas maravillosas que hacen los cirujanos para reparar algún defecto cardíaco, algún paciente. Generalmente la reparación tisular se produce siempre por regeneración que se está formando. ¿Sí? La gran matriz de mamá es un espacio que tiene que ver con la edad y tiene que también que ver con el tiempo evolutivo del individuo. Creo que no nos quedaron algunas preguntas. Si queda alguna pregunta o si tienen preguntas sobre todo el TP, pónganlos en el foro y vamos a ver cómo solucionamos el tema del horario. ¿Alguno le quedó alguna duda? Si no, los puedo liberar. Una duda que había quedado de la vez pasada que pregunté de las cavidades que se formaban por la tuberculosis. ¿Las cavernas? Sí, que sí. Ah, no me acuerdo, la dejamos para hoy porque ella preguntaba qué pasaba con eso. Entonces lo dejamos en suspenso para hoy. Si perdiste el parénquima pulmonar y ya el paciente eliminó el bacilo, ¿sí? El sistema inmune, o con el antibiótico y todo, ya se trató ese paciente, ¿qué va a pasar con esto? Si fuese yo, voy a quedar con las lesiones en el pulmón, con esas cavidades, esas cavernas. Tenés que meter la clase de hoy adentro de la caverna del pulmón. Claro. Si yo agarro con un sacabocado y le voy sacando pedazos de parénquima pulmonar a un paciente, ¿eso se regenera? No, para mí no. Entonces va a quedar con secuelas. Y muchas veces, bueno, esto depende, yo no me quiero meter en territorios, sí lo puedo abordar desde el conocimiento que tenemos de lo biológico. Todo este tejido que no se va a regenerar, hay sectores donde pueden formarse también fibrosis en las paredes de esas cavernas que impiden aún más que esto pueda actuar o que tenga la funcionalidad que tiene un pulmón sano, ¿sí? Que son todas estas situaciones de fibrosis en estas paredes de las cavernas que, no sé, acá veo que el doctor González mira. El pedazo del órgano que se pierde por este motivo o en la caverna no se va a regenerar y sepan que son pacientes que van a tener alteraciones en el intercambio gaseoso porque no tienen pared alveolar, ¿sí? Le falta un pedazo de alveolo pulmonario. No sé si se contestó la pregunta. Perfecto,
Sí, gracias. Bien. ¿Quedó alguna otra duda? Les repito, chequeen en el campus para ver qué hacemos probablemente hagamos un cambio de horario para el sábado. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Siempre el horario es de 1 a 5 de la tarde, así que ahí en el medio de ese horario va a estar. Pero vamos a tratar de darles espacio para que puedan ir y volver. No, volver porque están en la facultad. Sí, exacto. Bueno, listo chicos, entonces, buen sábado y mejor domingo. Que la pasen bien.